Muy bien, amigos, ya estamos en la parte final de lo que es el aula del Evangelio. Y como dijimos al principio, en la primera secuencia, el Evangelio es el sonido de la vida, el sonido de la salvación. Y me gusta siempre compartir acerca del perdón de pecados porque me hace recordar, ¿no?, la obra perfecta de Jesucristo que Él hizo por nosotros y cómo esta palabra puede cambiar el corazón de una persona. Nos da la libertad, nos da la vida. Entonces yo quiero continuar y quiero empezar con el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra es la palabra que el ángel comparte con José. José estaba muy sorprendido, estaba en una situación de confusión porque él había descubierto que María estaba embarazada. Entonces él quería escapar, quería irse dejando a María. Pero el ángel se le aparece y le dice así, que lo que está dentro de María fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces lo que va a dar, dice, ella va a dar a luz un hijo y le va a llamar su nombre Jesús, que significa Salvador. Entonces aquí ya empezamos, en este capítulo 1 de San Mateo, que es el Nuevo Testamento, empezamos con la llegada, con el anuncio del Salvador. El nombre de Jesús significa Salvador. Entonces, ¿para qué vino Jesús al mundo? Todo el mundo sabe la respuesta. Jesús vino para salvarnos del pecado. Pero cuando nosotros preguntamos a las personas sobre esto, la respuesta teóricamente es positiva, pero en el corazón de las personas no es así. Es por eso que nosotros vemos muy necesario compartir acerca del perdón de pecado del Nuevo Testamento. La obra de Jesús es una obra perfecta. Entonces, Jesús, para venir a este mundo para salvarnos del pecado, también en la Biblia encontramos como hay proceso también. Entonces, la Biblia nos habla de un personaje que viene o que adelanta a Jesús para preparar el camino de Jesús. Y vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 11, el versículo 10. Dice: porque ese es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí vemos un personaje, se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista también fue anunciado su nacimiento. Él llega en una pareja, ¿no? Era un sacerdote, Zacarías, y Elizabeth. Ellos ya eran mayores de edad y no tenían hijos. Pero Dios, teniendo misericordia de ellos, les visitó por medio de un ángel y les enviaba un hijo. Pero este hijo iba a tener un servicio. Él iba a preparar el camino de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que hacía Juan? Juan empezó a trabajar, ¿no?, como enviado de Dios para preparar el camino de Jesús. Él hablaba acerca del arrepentimiento. Él hablaba a las personas que dejando su vida, dejando su pensamiento, dejando su camino, debe regresar a Dios. Él decía: detrás de mí viene uno que es más grande que yo, que él no bautiza con agua, que él bautiza con el Espíritu Santo. Así. Entonces él estaba hablando acerca de la llegada del Salvador, del Mesías. Entonces las personas, cuando venían delante de Juan, ellos confesaban sus pecados. Juan les bautizaba. Entonces Juan empezaba como a funcionar como si fuera un reciclador. Las personas venían y le confesaban sus pecados a Juan. Entonces, un día, hacía muchas personas, ¿no?, habían venido delante de Juan. Un día aparece Jesús delante de Juan. Y eso lo encontramos en San Mateo capítulo 3. ¿Y qué es lo que pasa? En el capítulo 3 de San Mateo, el versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Aunque Juan había sido enviado para preparar el camino de Jesús, el día que Juan bautizaba a Jesús, o ese día que Jesús se presentó delante de Juan, Juan no tenía como bien claro, ¿no? ¿Por qué vienes tú para que yo te bautice? Más bien yo tengo que ser bautizado por ti. Claro, Juan tenía una vista, lo miraba a Jesús como el Hijo de Dios, entonces Juan se sentía que él necesita ser bautizado por Jesús. Pero según el punto de vista de Dios y también de Jesús, es diferente. Juan tiene que bautizar a Jesús, ¿por qué? Porque Juan preparaba el camino de Jesús, ¿cierto? Jesús venía a este mundo por los pecados del mundo. Entonces vamos a enfocar un poquito en cerca de Juan el Bautista. Hemos leído en San Mateo capítulo 11 y dice que Juan prepararía el camino de Jesús, ¿correcto? Entonces Juan tiene una misión, preparar el camino de Jesús. Segundo, Juan es hijo de un sacerdote. Entonces los sacerdotes el sacerdocio se transmitía por herencia, porque Dios había seleccionado una familia, de la familia de Aarón, que su descendencia va a servir al tabernáculo. Entonces Juan tiene esa herencia. Entonces Juan también es sacerdote por herencia. Entonces mire, Juan es enviado a preparar el camino de Jesús. Juan es sacerdote también. Entonces los sacerdotes, ¿cuál es su trabajo? Traer una ofrenda para presentarla delante de Dios para limpiar el pecado, ya sea de una persona o de un pueblo. Entonces, Juan, ¿qué había estado haciendo? Había estado recibiendo los pecados del pueblo, de las personas. Entonces, como hicimos una comparación como si él fuera un reciclador, entonces él tenía amontonado una montaña de pecados, ¿cierto? Entonces, cuando viene Jesús, ¿Jesús para qué viene a este mundo? Viene a salvarnos del pecado. Jesús viene por el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan bautiza a Jesús, Jesús dice que esa acción de bautizar a Jesús es la justicia de Dios. Porque dice aquí, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Claro, Jesús no hace su propia justicia, sino hace la justicia de Dios. Entonces, ¿qué sucede en ese momento en que Juan le bautiza a Jesús? Según este relato de San Mateo capítulo 3, hay unas reacciones, como cuáles, mire, el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una reacción a algo que está pasando. ¿Qué estaba pasando? Cuando Juan le bautiza a Jesús, después de que Juan es bautizado, dice que los cielos se abren. Y podríamos decir que desde Génesis capítulo 2, capítulo 3, hasta este San Mateo capítulo 3, nunca más se había escuchado la voz de Dios, así desde el cielo, y que todo el mundo puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado había hecho división entre Jehová, entre Dios y los hombres. Y en Génesis capítulo 6 dice que Dios había determinado nunca más contender, ni hablar, ni conversar con el ser humano por causa del pecado. En el libro de Isaías también dice que Dios no podía escuchar la voz ni la oración de los pecadores. En el libro de San Juan también dice, Dios no oye a los pecadores. Pero ¿qué pasa? En San Mateo capítulo 3 dice que los cielos se abren. ¿Por qué los cielos se abren? Porque Jesús, en ese momento que ha sido bautizado, ha sucedido algo que Jesús lo llama que están cumpliendo la justicia de Dios. Y vamos a ver eso en el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6, nos dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que Jehová carga los pecados de todos nosotros sobre él? Ese él es Jesús. ¿Cuándo fue? Solamente hay un solo momento en que puede ser posible que nuestros pecados sean puestos sobre Jesús. Y es aquel momento en que Jesús le dice a Juan que dejemos para que cumplamos toda justicia.
Por eso cuando Jesús sale del agua dice que los cielos se abren. Y no solamente los cielos se abren, sino la voz del cielo se escucha, la voz de Dios. ¿Y qué dice? San Mateo 3, 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Entonces esta palabra, ¿por qué Dios está complacido de que su Hijo sea bautizado? De que su Hijo sea mojado, sea metido en el río Jordán y ha salido mojado. ¿De eso Dios estaría complacido? No. Dios está complacido porque se ha cumplido el versículo de Isaías 53, 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es ya plan de la justicia de Dios. Dios utilizando un instrumento, se llama Juan el Bautista. Como dijimos, Juan el Bautista, el encargado de preparar el camino de Jesús. Tiene otra condición, es sacerdote, ¿cierto? Entonces él, también en el libro de San Mateo capítulo 11, dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Entonces, ¿qué significa? La Biblia lo reconoce a Juan el Bautista como el representante de todos los seres humanos, el representante del mundo. Entonces, Juan tiene la condición de ser sacerdote, de ser el encargado de preparar el camino de Jesús, de ser el representante del mundo y ahora el que está poniendo las manos sobre la cabeza de Jesús para bautizarle. Entonces, en ese preciso momento se cumple. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dijimos, ¿no? Juan tenía los pecados de todos los que le han confesado. Él, como el representante del mundo, poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, así como en el Antiguo Testamento, la persona venía y ponía sus manos sobre la cabeza de la oveja, confesaba sus pecados. Luego el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda y pasaba todos los pecados del pueblo. Ahora vemos Juan el Bautista poniendo su mano sobre la cabeza de Jesús. ¿Qué va a pasar? Isaías 53, 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no termina todo ahí, porque dice que Dios está complacido de lo que acaba de hacer su Hijo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego, mire, vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 1, el versículo 28 y 29. San Juan capítulo 1, versículo 28 y 29 dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente aquí dice, mire, leemos otra vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién está expresando estas palabras? Juan el Bautista. Un día después de haberle bautizado a Jesús, Juan está dando testimonio de lo que había sucedido el día anterior. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Cuando leímos en el libro de Levítico, decía: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, ¿cierto? Luego poniendo sus manos, confesando sus pecados, los pecados pasan sobre el animal, luego ese animal tiene que ser sacrificado por los pecados del pueblo o de la persona. Vemos aquí, Juan está cumpliendo todos los requisitos, todas las condiciones para presentar una ofrenda por el pecado del mundo. ¿Y quién es esa ofrenda? Jesús. Por eso Juan dice: Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me dejo entender? Claramente dice Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el día anterior, poniendo sus manos sobre la cabeza de Jesús, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios estaba complacido de que Jesús ha recibido los pecados del mundo. ¿Me dejo entender? Entonces, Jesús está siendo presentado como la ofrenda del pecado del mundo. Jesús vino al mundo para cargar los pecados del mundo. ¿Qué les parece ustedes? ¿Ustedes creen en la palabra? ¿Ustedes creen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Aunque ustedes no crean, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo.
Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. No solamente del mundo, mi pecado y también el pecado de ustedes. Mire, nosotros no hemos hecho nada. Jesús hace todo. Así como el sumo sacerdote, como representante del pueblo, ponía sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, de la misma manera, Juan el Bautista, como representante de todos los seres humanos, representante del mundo, pone su mano sobre la cabeza de Jesús. Todos los pecados del mundo pasan a Jesús, incluyendo mis pecados. Yo creo, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si ustedes creen, pueden también ser libres del pecado, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Yo creo. Y ahí no termina todo. Así como ese animalito del Antiguo Testamento, después de haber recibido los pecados, tenía que caminar hacia ser sacrificado, hacia ser degollado, ¿cierto? Desde que Jesús recibe el bautizo de Juan, empieza su trabajo, empieza su ministerio. Luego, cuando Jesús está caminando por las calles, un día le trajeron a un paralítico. Y Jesús le dice al paralítico, mirando a la fe de sus amigos, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a ver San Marcos capítulo 2. Siempre me gusta compartir acerca del perdón de pecado porque de verdad es una maravilla compartir la obra de Jesucristo, la obra perfecta. San Marcos capítulo 2 encontramos en el versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego ahí, ¿no?, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ya miren, aquí Jesús a un paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Esa palabra, Jesús pregunta, ¿esa palabra es fácil? No era fácil. De verdad, entre decirle: levántate, toma tu lecho y anda, y decirle: tus pecados te son perdonados, más fácil es hacerlo caminar, o sea, que se vaya. Pero decirle: tus pecados te son perdonados, es una palabra de gran compromiso. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que solamente Dios puede perdonar pecado, es cierto, según el Antiguo Testamento y según la ley. Pero ahora Jesús ha venido con ese propósito. Y para que Jesús garantice esa palabra, para que Jesús sea responsable de esa palabra de que tus pecados te son perdonados, Jesús tiene que derramar su sangre, porque no hay otra manera, no hay otro camino. Además, ¿por qué Jesús le dice: tus pecados te son perdonados? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él, con esa potestad que Dios le ha dado para quitar los pecados, le está diciendo al paralítico, en otras palabras: tus pecados los tengo yo. Por eso tus pecados ya son perdonados. Yo me encargo de tus pecados. Entonces tú ya no sufras más por el pecado. Así Jesús nos dice a nosotros: tus pecados te son perdonados. Pero Él no nos dice solamente de palabra o de boca. Él tiene que garantizar cómo: derramando toda su sangre. No solamente al paralítico, a muchas personas Jesús le dijo esta palabra. Luego también encontramos en San Juan capítulo 8 una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Todos la iban a apedrear, la iban a matar, la iban a destruir esa mujer. Claro, es la consecuencia de su pecado. Pero podríamos decir, como si fuera un milagro, se les ocurrió traerla delante de Jesús. Ellos con la intención de apedrear a la mujer y de repente hasta Jesús mismo, si es que no la podría salvar de sus manos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo a todo el pueblo? El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Entonces,
Ellos dice que acusados por su conciencia se fueron, abandonando a esa mujer, dejando solamente a la mujer y a Jesús solos. Veamos en San Juan capítulo 8, el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer es digna de muerte, ¿cierto? Ha cometido el adulterio. Pero ¿por qué Jesús le dice: Ni yo te condeno? Jesús no le condena porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de esa mujer ya está cargado sobre Jesús. El pecado de esa mujer adúltera, Jesús ya lo cargó. Por eso Jesús le dice: yo no te condeno. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. Esa fe, ese poder Jesús estaba transmitiendo a las personas, porque Él está garantizando con su propia sangre, con su propia vida. Y no solamente eso. Un tercer ejemplo podemos encontrar en la Biblia, cuando Jesús está en la cruz, ya está en los últimos momentos de su misión, de su plan de salvación. Hay una discusión entre dos hombres que están colgados al lado de Jesús. Uno lo reconoce a Jesús como el Salvador y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Normalmente cuando nosotros vemos, ¿no?, una persona está muriendo, ¿cómo le podemos considerar como alguien especial o como un héroe? No se puede. Pero este hombre, aunque había hecho lo malo, le reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. ¿Y Jesús qué le dice? Él le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, esa persona no hizo ninguna justicia, no hizo nada bueno, antes al contrario, él estaba muriendo por sus hechos. Pero por tener la fe de reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, Jesús le da la entrada al cielo. Le dice: hoy mismo estarás conmigo. ¿Por qué? Porque hasta los pecados de ese hombre, Jesús también los había cargado. Yo les pregunto a ustedes una vez más: ¿ustedes tienen pecado? ¿Ustedes son pecadores? Si ustedes creen en sí mismos, si ustedes utilizan su propia vista para mirarse a sí mismos, solamente van a ser como Adán y Eva cuando miraron a sí mismos, se vieron desnudos, se juzgaron, se condenaron. Pero si ustedes, botando su vista, botando su experiencia, botando su razón, a través de la Biblia se miran con los ojos de Jesús, ustedes solamente van a mirar a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si ustedes tienen esa fe, sus pecados ya fueron cubiertos, ya fueron cargados por Jesús una sola vez y para siempre. Porque Jesús es de un carácter eterno. La obra de Jesús es perfecta, una sola vez y para siempre. Cuando Jesús estuvo en la cruz, una de sus últimas palabras se encuentra en San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Claramente nos dice una de las últimas palabras de Jesús estando en la cruz: consumado es. Acabada es su misión, su propósito. ¿Para qué vino a este mundo? Para quitar los pecados del mundo, ¿cierto? Ese es el propósito de Jesús: hacernos libres del pecado una sola vez y para siempre. Cuando Él dice consumado es, se acabó mi misión, se acabó mi propósito, se acabó la ley, se acabó la condenación, se acabó la muerte, se acabó el pecado del mundo. La obra de Jesús es perfecta. Él es de carácter eterno y lo que Él hace es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros veíamos en el Antiguo Testamento, en el perdón del pecado del Antiguo Testamento, en el día 10 del mes séptimo se perdonaban los pecados del principio del año hasta el fin del año. Aunque era en el Antiguo Testamento, Dios ya estaba mostrando un plan. En el libro de Hebreos capítulo 10,
versículo 1 dice, vamos a ver, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí dice, la ley y los sacrificios no podían hacer perfectos a las personas que se acercan, porque la ley solamente es la sombra de los bienes venideros. La ley es una sombra. Lo que dice la ley es lo que va a venir en el futuro. Está hablando de Jesucristo. Entonces, si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ustedes tienen pecado? Yo no tengo pecado, porque Él ya quitó mis pecados. Él cargó mis pecados. Si ustedes tienen pecado, deben dejar de mirarse a sí mismos, deben creer en la obra de Jesús. Aquí, en el libro de Hebreos, vamos a ver el capítulo 9, el versículo 12. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La obra de Jesús es eterna, eterna redención, eterno rescate de nuestra vida, eterno perdón de pecados. El capítulo 9, el versículo 26 nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Aquí dice, una sola vez, para siempre. Con el sacrificio de sí mismo, una sola vez, para siempre, para quitar de en medio el pecado. Solamente me queda creer a la obra de Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Lo que estamos compartiendo, esto es la justicia de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 3, nos dice, el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa ha sido nuestra condición. Por pecador, ser destituido de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la ofrenda, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, Jesús muriendo en la cruz nos da justicia gratuita por su sacrificio, por su obra, no por alguna condición de nosotros. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús muere con nuestros pecados, pero Él resucita para darnos la justicia de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen pecado? Yo creo lo que dice la Biblia. Yo no tengo pecado. Él me ha dado justicia de Dios. Soy justo por la obra de Jesús. Gratuitamente, por su sangre, soy justo. Soy libre del pecado. En el libro de Hebreos, otra vez vamos a ver, capítulo 10, el versículo 10. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice, somos santificados una vez para siempre, mediante la ofrenda de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, dice que Él nos hace santos una sola vez para siempre. Esa santidad que Él hace, esa santidad que Él entrega, si Él la entrega una sola vez y para siempre, significa que es eterna, porque es su obra. Entonces yo ya no soy pecador según mi vista, según la vista de Jesús. Soy limpio del pecado, soy libre del pecado, soy justo. Y aquí dice, además, santo. Y no solamente eso, el versículo 14, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hasta nos da la perfección. La obra de Jesús es perfecta. Y nosotros, por su obra,
también somos perfectos. Estoy muy agradecido con Dios, porque sabe, nos deja solamente expresar la obra de Jesús, que es perfecta, que es eterna. Solamente nos queda creer la obra de Jesucristo. Le agradezco a Dios, a todos ustedes por haber participado de estas emisiones, ¿no?, del Evangelio, las secuencias del Evangelio, y que de verdad ustedes puedan glorificar el nombre del Señor por medio de la palabra. Si tiene algunas preguntas, si quiere hacer algunos comentarios, puede escribir a los correos de la misión y con mucho gusto la misión le va a responder. Gracias por acompañarnos en estas secuencias. Le agradecemos. Les esperamos en las siguientes emisiones.